Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, la luz del mundo, el buen pastor, el Maestro de Nazaret, el Maestro de Maestros, el deseado de todas las naciones. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que abras nuestro entendimiento y que esta palabra que hoy tú nos vas a enseñar, la escribas y la grabes en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que no sea yo el que hable, sino que seas tú, usando mis labios, que seas tú quien revele esta palabra para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control total de nuestras vidas, de este tiempo, de este lugar, allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Y te pido, Señor Jesús, que aquel o aquella que no te conoce y que hoy va a escuchar este estudio bíblico, esta palabra, que le toques el corazón y que ellos también te puedan conocer el día de hoy y que puedan llegar a tu luz admirable. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Y hoy te pedimos con todo nuestro corazón que cada día nos fortalezcas y aumentes nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2, versículos 6 al 10, que hoy nos corresponde. Lo hemos venido estudiando a través de los anteriores estudios que hemos realizado en lo concerniente a que, en este caso, el apóstol Pablo, guiado y lleno del Espíritu Santo, se tuvo que enfrentar no solamente acá, sino que durante el tiempo de su ministerio apostólico, a muchas circunstancias negativas. Ya hemos estudiado principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, como en el caso muy específico del apóstol Pablo, pues tuvo que sortear durante su vida muchos peligros, se enfrentó a muchos obstáculos y acá no fue la excepción debido a los judaizantes. Quiero que me acompañes rápidamente en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar, para lo cual te pido que me acompañes. Si tienes una Biblia a la mano, pues que lo hagas, y si no, pues con reverencia escuches la lectura de los versículos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Hoy en esta oportunidad, en este pasaje de la palabra de Dios, en el versículo número 6, definitivamente dice acá, pero de los que tenían reputación de ser algo. Nosotros sabemos que la reputación es lo concerniente en el ser humano cuando a alguien se le conoce por algunas características, ya sean buenas o sean malas. Y por lo tanto, acá en este versículo, en cuanto a esto, cuando se conoce a las personas por algunas características, y en este caso el liderazgo en la iglesia, como el caso del apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, el hermano del Señor. Todos sabemos que estos tres apóstoles considerados columnas de la iglesia. Cuando dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Como seres humanos, todos tenemos un pasado, ya sea positivo o negativo en nuestras vidas. Y muchas veces, principalmente ya estando en el Señor Jesucristo, ese pasado, el enemigo muchas veces trata la forma de ver cómo constantemente está utilizándolo para estar señalando a los hermanos o a las hermanas en la fe en Jesucristo. Pero en este caso, nos damos cuenta que la vida de los antes mencionados y de otros líderes de la iglesia, en su pasado o posición social, era lo de menos para el apóstol Pablo, ya que al final, lo reiteramos, todos somos seres humanos. Y también en este versículo dice, Dios no hace acepción de personas. Nosotros sabemos que lamentablemente como seres humanos, a través de todo el tiempo, el hombre, la mujer, en una o en otra manera, por nuestra naturaleza humana imperfecta, muchos lamentablemente se dan a la tarea de hacer acepción de personas, y dentro de la acepción de personas el menosprecio, el desprecio hacia los demás, ya sea por intelecto, por posición social, por etnia o por cualquier motivo. Pero nosotros sabemos que nuestro Creador y Padre Celestial, nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. Y quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 10, en el versículo 17, la palabra del Señor dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Si nos damos cuenta entonces, acá a la luz de la palabra, es algo hermoso, maravilloso, que el Señor nos está mostrando que ante Él no hay posición social, no hay intelecto, no hay justicias humanas, no. Él es justo. Él no admite cohecho, o sea, no admite soborno alguno. Y no hace acepción de personas. En el libro de Job, en el capítulo número 34, versículo 19, dice, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre,
porque todos son obra de sus manos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Entonces, aquí en este versículo es muy directo en cuanto a esto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, versículos 34 y así es, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, versículos 34 y 35 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En este versículo pues nos confirma que todo aquel o toda aquella que se acerque a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este se agradará a Dios. Y recordemos también lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová? Dice: el solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Entonces es algo hermoso, porque lo que para el hombre y la mujer como seres humanos muchas veces ellos menosprecian, Dios no. En la epístola a los Efesios capítulo 6 versículo 9 dice: Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, acá en este versículo número 6, cuando dice: a mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Los apóstoles no agregaron nada más a lo que el apóstol Pablo realizaba en cuanto al Evangelio de Jesucristo, ya que era el mismo que ellos habían recibido y predicaban a la iglesia y a los demás. Entonces, como ya nos podemos dar cuenta, el hombre, la mujer por naturaleza, como seres humanos, lo reiteramos, somos seres imperfectos y en una o en otra manera tenemos defectos, y así como tenemos cualidades y virtudes. Y en el versículo número 7 dice: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Acá hay un aspecto a tomar en cuenta y que quiero que me pongas muchísima atención, como lo es la mayordomía del evangelio. Y quiero que me acompañes rápidamente a la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo 4. Dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Luego, en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, versículo 11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En la epístola a Tito, capítulo número 1, en el versículo número 3, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, la mayordomía del evangelio es el ser administrador del evangelio, ya que somos responsables ante Dios de los recursos que nos ha dado y confiado. Predicar el evangelio con fidelidad, responsabilidad, servicio de corazón, humildad, gratitud y el correcto dominio sobre los recursos diversos, así como
realizarlo con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con justicia, con misericordia hacia los demás y humillarnos ante Dios. Y recordemos también que los judaizantes afirmaban que el apóstol Pablo predicaba un evangelio desviado, pero los apóstoles confirmaron que el apóstol Pablo predicaba el evangelio verdadero como ellos y la iglesia. Si bien es cierto que en el caso de los apóstoles, ellos principalmente le predicaban a los judíos, y en el caso del apóstol Pablo, conjuntamente con Bernabé, le predicaban el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Pero si nosotros también nos damos cuenta que hubo algo muy importante en el caso del apóstol Pablo, él también, cuando llegaba a las ciudades en donde él iba predicando el evangelio de Jesucristo a los gentiles, también lo hacía a los judíos, ya que cuando él llegaba a algún lugar o alguna ciudad, lo primero que hacía él era ir a las sinagogas de estos lugares. Y en el caso de el apóstol Pedro, que dice como a Pedro el de la circuncisión, o sea, el ministerio apostólico de Pedro estuvo dirigido muy especialmente a los judíos, aunque también, lógicamente, en alguna medida a los gentiles, pero fue más que todo al pueblo judío. Pero siempre era el mismo y único evangelio, como lo es el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, complementado con la guía y la llenura del Espíritu Santo, el Consolador. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Si hay algo muy especial, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es que cuando hay un llamado de Dios, es algo hermoso, es una bendición, es un privilegio, porque nosotros sabemos que para servirle a Dios, medias, digamos, lo que son las medias tintas, o hoy sí, y mañana no, no es así. El llamado de Dios es algo hermoso, porque cuando la mujer envía al hombre o a la mujer en las cosas de Dios, sabemos que eso no va a funcionar. Pero cuando hay un llamado de Dios, es muy, muy lindo. Es una bendición, porque al final no es el hombre, no es la mujer que envía a alguien a desarrollar algo tan hermoso como lo es servirle a Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este versículo 8 nos damos cuenta de ello, los escogidos y los enviados por el Señor. Y quiero que me acompañes rápidamente a el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 52 y versículo número 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Inmediatamente quiero que me acompañes a la epístola a los romanos, en el capítulo número 10, versículo número 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y luego, en Efesios, en el
capítulo número 6, versículo 15 nos dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto tiene relación a lo que en este versículo número 8 dice. Lo volvemos a leer, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí exprofesamente está hablando del Evangelio de Jesucristo, pero también lo que en sí era el ministerio apostólico, tanto de Pedro como los demás apóstoles y lógicamente el de Pablo. Entonces, guiados y llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los demás, y también los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva. Y cuando dice de la circuncisión, lo reiteramos, o sea, a los judíos, y para con los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Entonces, en el versículo número 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, los esfuerzos y trabajo con fe, la valentía del apóstol Pablo al predicar el Evangelio de Jesucristo, especialmente a los gentiles, era por la gracia de Dios. Para continuar edificando la iglesia, recordemos que la gracia de Dios está con todo aquel y toda aquella que le busca, que le ama y principalmente que le sirve con fe, con el corazón, no escatimando ningún esfuerzo. Y entonces, aquí, en este versículo número 9, nos habla de Jacobo, de Cefas y de Juan. Columnas, dice. Esto significa el establecimiento y sostenimiento de la iglesia a través de la labor plena de estos varones. En el caso del apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué enfatizamos mucho en el caso del apóstol Jacobo, hermano del Señor? Recordemos que también el apóstol Juan tuvo un hermano en cuanto a la carne, como lo era Jacobo. Pero recordemos que casi al inicio de la iglesia primitiva, el hermano del apóstol Juan, llamado Jacobo, él fue martirizado porque él fue mandado a decapitar por aquel rey malvado llamado Herodes Agripa I. Y entonces el otro apóstol llamado Jacobo era hermano del Señor. Entonces acá nuevamente se reitera que estos tres varones, estos tres apóstoles, eran considerados columnas de la iglesia y lógicamente llenos del Espíritu Santo para una labor muy importante y con una responsabilidad tremenda ante el Señor. Y nos habla de Bernabé. Todos conocemos que Bernabé, compañero en los viajes misioneros del apóstol Pablo, era un varón reconocido. Su nombre era José, pero cuando él empieza a servirle al Señor, su nombre es cambiado a Bernabé, que significa hijo de consolación. Él era, en el caso de Bernabé, lo reiteramos, que él era un judío levita que había nacido en Chipre y que se distinguió mucho porque además de ser lleno del Espíritu Santo, tenía un corazón muy noble. Él era muy sensible. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo se manifestaba de una forma muy especial en él. Y cuando dice acá, la diestra en señal de compañerismo, en el cercano Oriente, esto era era un voto solemne de amistad, de asociación. Y
cuando se daban la mano, principalmente la diestra, o sea, la mano derecha, los apóstoles reconocieron plenamente a través de ello que estaban en un mismo sentir en Jesucristo. El apóstol Pablo y Bernabé continúan predicando el evangelio a los gentiles, lo cual era confirmación del ministerio del apóstol Pablo y un golpe duro y certero a los judaizantes malvados que estaban también acusando al apóstol Pablo de cosas que no eran ciertas. Y dice acá, y ellos a la circuncisión, o sea, a los apóstoles, a predicar el evangelio de Jesucristo a los judíos especialmente. Luego, en el versículo número 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Acabamos de mencionar que Bernabé tenía una gran sensibilidad humana. Y en este versículo, acá, los apóstoles le hacen un recordatorio, tanto al apóstol Pablo como a Bernabé, que se acordasen de los pobres. Y esto está vigente hoy en día, ya que la sensibilidad humana, el amor al prójimo, tiene que imperar en nosotros. El ayudar a los que realmente necesitan en todo aspecto, desde lo espiritual, terrenal, materialmente y físicamente también. Entonces quiero que me acompañe rápidamente en cuanto el ayudar a los desvalidos, el amor al prójimo, en el libro de el profeta Isaías, en el capítulo número 58, quiero que me acompañe rápidamente, en los versículos del 7 al 10, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y en el versículo número 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mira qué bendiciones que el Señor nos da cuando cumplimos de todo corazón el mandato de ayudar al prójimo, al desvalido, aquel que en algún momento se encuentre en situación muy extrema de necesidad. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 25, de los versículos número 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego, aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, aleluya, gloria a Dios.
el amor de Dios, el temor de Dios, el amor al prójimo. Debe de imperar como pilares fundamentales en nuestra vida. Lo acabamos de leer principalmente en lo concerniente a los versículos que están escritos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos 7 al 10, que se relaciona con el verdadero ayuno, pero que también tiene relación con esto. En los versículos que leímos del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, y estos últimos que hace hincapié en cuanto el ayudar al necesitado, ya sea hermanos y hermanas en Jesucristo y aún aquellos inconversos e inconversas, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, aquí también hay algo muy importante, que al principio de la iglesia primitiva en Jerusalén, los hermanos y las hermanas repartían entre todos sus recursos. Y quiero que me acompañes rápidamente a el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículo 45, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Luego, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, en el versículo número 32, dice: y todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 37 dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, en este último versículo, nos está hablando de Bernabé, que ya lo mencionamos, que era un varón lleno de amor, de temor de Dios, de amor al prójimo. Entonces, acá, en estos versículos que hoy hemos estudiado, nos damos cuenta de que si hay algo muy importante acá, que en primer lugar, en este caso del apóstol Pablo, lo dijimos al principio, que el ministerio de los apóstoles en general fue muy sufrido. A través, aquí mismo, de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo, han habido muchos mártires que han ofrendado su vida por causa de la obra de Dios. Los apóstoles no fue la excepción, pues únicamente en el caso del apóstol Juan, llamado el apóstol del amor, fue el único de los apóstoles que no murió en forma así violenta, no fue martirizado, sino que él murió de muerte natural, mientras que los demás apóstoles y aún muchos hermanos y hermanas en Jesucristo a través del tiempo han ofrendado su vida. Los ataques del enemigo siempre van a existir en muchas maneras, y en este caso acá el apóstol Pablo, a través de este reconocimiento tanto de los apóstoles que eran columnas de la iglesia, en el caso del apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, el hermano del Señor, así como el resto de los apóstoles y de la iglesia primitiva, acá nos hemos dado cuenta que ellos dieron la mano en señal de amistad, de compañerismo, y esto estaba confirmando que efectivamente no había absolutamente nada de cierto de todas esas acusaciones que los judaizantes estaban haciendo en contra del apóstol Pablo. Y eso así es, el enemigo siempre va a tratar la forma de levantarse en contra de los siervos, de las siervas de Dios, y utilizando todas las argucias sabidas y por haber, pero la palabra del Señor nos dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20.
Y también lo que está escrito en Salmos 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, a pesar de los obstáculos, el Evangelio de Jesucristo se ha predicado y en ese momento se siguió predicando. Dios conoce nuestras fortalezas, las cualidades, las virtudes de cada uno, y también conoce nuestras debilidades, nuestros defectos. Y en este caso, aquí en la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo fue enviado, especialmente, ya lo habíamos mencionado en el anterior estudio que tuvimos, que el ministerio del apóstol Pablo fue muy especialmente dirigido hacia los gentiles, a pesar que en el caso del apóstol Pablo, pues él era judío. Ya sabemos la historia de él, y que por lo tanto, pues debido a que él fue perseguido en una forma muy salvaje, muy dura por parte de los judíos y de autoridades romanas, el Señor lo envió muy especialmente a los gentiles. Y es que una de las características, recordemos que el apóstol Pablo, a tomar muy en cuenta, es que él nació en la ciudad de Tarso, que era una ciudad portuaria en la provincia de Cilicia, y que en ese tiempo, en esas provincias que estaban ya bajo la influencia del Imperio Romano, por ley, todo varón o toda mujer que naciera en esas provincias romanas, no importando que no fueran de nacionalidad romana en sí, ellos tenían el derecho de adquirir la nacionalidad romana, valga la redundancia, por derecho propio. Entonces el apóstol Pablo, cuando nace físicamente, nace en ese lugar, y siendo muy joven, pues se traslada a Jerusalén. Ya sabemos que él fue instruido en el judaísmo, pero en el tiempo de que él estuvo en Tarso, ahí también, recordemos, a través de la historia secular, el imperio griego, su cultura, sus costumbres, estaban muy enraizados en muchos países de ese tiempo, y por lo tanto él adquirió mucho conocimiento desde el punto de vista de costumbres, de tradiciones y de intelecto, tanto de la cultura griega como de la cultura romana. Entonces se le facilitó bastante cuando él ya es enviado por el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio a los gentiles. Se le facilitaba más porque él había sido, se podía decir, también instruido tanto en la cultura griega como la romana. Entonces se le facilitaba desenvolverse mucho, conociendo ya a manera de ejemplo costumbres y tradiciones de los gentiles. Y entonces se le facilitó más, aunado a, como lo reiteramos, que él fue perseguido mucho por los judíos. Entonces el Señor lo puso muy especialmente que predicara el Evangelio a los gentiles. Y en el caso de los demás apóstoles, recordemos que ellos eran judíos. Ellos estaban acostumbrados a las costumbres judías, a todo lo que era la cultura judía en ese tiempo. Entonces, para que ellos se les facilitara su labor apostólica, ellos también fueron enviados muy especialmente a los judíos, pero también ellos, todo siervo, toda sierva de Dios, el Señor le da conocimiento, le da preparación en todos los aspectos, y también en su momento ellos le predicaron el Evangelio a gentiles. Pero en el caso, como lo dice acá en este versículo, a ellos, cuando dice acá, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, la labor muy especial dirigida a los judíos, porque recordemos que cuando se identifica de la circuncisión habla de los judíos. Entonces, ya al hacer este resumen, si nos podemos dar cuenta, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que Dios no hace acepción de personas, y ante Él cualquiera que se pretenda oponer va a fracasar, porque Dios es grande y sus planes
están ahí y se cumplen. Y también hace el énfasis, ya de último acá, que en cuanto al amor al prójimo. Esto es algo muy importante porque cuando amamos a Dios, debemos de amar de corazón también al prójimo. Y el amar al prójimo significa también el perdonarlo de todo corazón y el ayudar también a nuestro prójimo en todos los aspectos, desde lo espiritual, terrenal, materialmente hablando, cuando está en nuestras posibilidades. Y por eso acá en Gálatas, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, hace mucho énfasis en el ayudar a los de la familia de la fe, principalmente, dice, o sea, a la iglesia, pero también abarca a los inconversos e inconversas, porque Dios no hace acepción de personas. Y recordemos que si nosotros sembramos en las cosas de Dios, eso vamos a cosechar. Entonces, hoy, amigo y amiga, el Señor nos habla y te habla a ti. Tú que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, hoy tú te puedes acercar a Dios. Yo no sé qué problemas estés viviendo, cuáles sean tus aflicciones, pero sí te puedo decir algo, que hay solución. Lo que el hombre, lo que la mujer, o tú mismo, o tú misma, no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer, porque Él es nuestro Creador y Padre Celestial, y su gracia redentora, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy está vigente. Si hoy de todo corazón te acercas a Dios y le pides perdón por tus pecados, no importa cuáles sean, Dios te perdona. Y reconoces que el Hijo de Dios, Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por amor a la humanidad, pagando la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido al pecado de Adán. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, el Señor abre sus brazos en amor, en justicia. Y si le recibes de todo corazón como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo y serás hecho hijo o serás hecha hija de Dios. Hoy el Señor te habla y yo te dejo esta palabra. Solamente en Jesucristo podemos encontrar ese consuelo, la solución a nuestros problemas. Si le amamos, si le exaltamos en alabanza, en adoración, le obedecemos, aunque nos cuesta por nuestra naturaleza humana, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si tú te encuentras hoy débil, hoy el Señor te fortalece. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que perseveras y luchas cada día por agradar y obedecer al Señor, sigamos adelante, porque cada día vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que estás caído o caída de la gracia y hoy has escuchado esta palabra, no fue casualidad, no fue suerte. Es porque el Señor te está llamando nuevamente, que te reconcilies con Él y que vuelvas al rebaño. Separados del Señor, nada somos. Separados del Señor, nada podemos hacer y tú lo sabes muy bien. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias por esta palabra que nos recuerda constantemente que solamente en ti encontramos esa paz verdadera, la solución a nuestros problemas.
que la verdadera felicidad no es el dinero, no son las cosas materiales, no son las cosas de la tierra, no son las cosas de intelecto o de posición social o de raza, de ninguna índole, porque tú no haces acepción de personas, porque todo aquel o toda aquella que se acerca a ti con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este tú te agradas. Gracias, Padre, porque tu palabra hoy ha quedado en nosotros. Y permítenos, Señor Jesús, poner por obra tu palabra, que se haga viva y que dé fruto, que la enseñemos en todo lo que nosotros podamos hacer. Gracias, Señor. Gracias porque estás hablando a nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, y que esta palabra, Señor, sea fructífera en todos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado acá. Siempre deseando que podamos estar reunidos nuevamente en el próximo estudio bíblico que tengamos, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia. Recuerda que solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, y su familia, así como de toda la congregación en general de Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Nuestros servicios son los días miércoles, sábados a las 18 horas y los domingos a las 11 horas. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.